¿Sabías que la energía de tu hogar puede influir directamente en tu prosperidad y bienestar? Lo que guardamos en nuestros espacios, lo que dejamos entrar y lo que permitimos salir, puede determinar el curso de nuestra vida. Si alguna vez has sentido que la suerte no está de tu lado, que el dinero se te escapa de las manos o que las oportunidades parecen alejarse, hay algo muy importante que debes conocer. En este video, te guiaré a través de un poderoso ritual basado en enseñanzas ancestrales y principios budistas que podría cambiar el rumbo de tu vida. Acompáñame hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría ser la clave que has estado buscando. Bienvenido a Sabiduría Budista, el espacio donde las enseñanzas milenarias del budismo se convierten en herramientas prácticas para transformar tu vida diaria. Aquí exploramos cómo la espiritualidad puede ayudarte a atraer abundancia, paz y felicidad. Si te interesa el crecimiento personal, la meditación y la prosperidad, este canal es para ti. El hogar, como reflejo de nuestra vida interior. Desde la filosofía budista se nos enseña que el mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interno. Buda decía, lo que pensamos, nos convertimos. Y esto se aplica también a la energía de nuestro entorno. Cada objeto, cada espacio y cada acción en nuestro hogar lleva una carga energética que influye en nuestra realidad diaria. Según el budismo zen, la limpieza y el orden no solo son una cuestión estética, sino una herramienta de transformación interior. Cuando despejamos nuestra casa de objetos innecesarios, también liberamos nuestra mente de cargas innecesarias. Ahora bien, hay un lugar en casa que muchas veces ignoramos, pero que es clave en nuestro flujo energético: el baño y específicamente el inodoro. El inodoro, un punto de fuga de energía. El agua en movimiento es un potente canal de energía. En el Feng Shui se dice que el baño es el lugar donde la energía positiva puede escaparse si no se maneja adecuadamente. Cada vez que descargamos el inodoro, no solo eliminamos desechos físicos, sino también energías acumuladas. Si esta energía es negativa, es una oportunidad para liberarnos de ella. Pero si es positiva, podría estarse drenando sin que lo notemos. Es por eso que algunas enseñanzas ancestrales recomiendan realizar rituales de limpieza energética en esta área. Hoy te enseñaré un ritual muy sencillo, pero efectivo, que podría ayudarte a eliminar energía negativa y atraer la prosperidad que mereces. El ritual del ajo, un antiguo secreto de purificación. El ajo ha sido usado durante siglos como un protector contra energías negativas. En diversas culturas se le atribuyen propiedades para repeler malas vibraciones y atraer fortuna. Pero, ¿sabías que también puede ayudarte a desbloquear caminos financieros? Este ritual es simple, pero su poder radica en la intención con la que lo realices. Aquí está cómo hacerlo. 1. Limpia tu baño. Antes de comenzar, asegúrate de que el baño esté limpio y ordenado. Esto simboliza la preparación para recibir nuevas oportunidades. 2. Toma un diente de ajo. Sosténlo en tus manos y cierra los ojos. Respira profundamente y concéntrate en todo aquello que deseas eliminar de tu vida. Deudas, preocupaciones, bloqueos. 3. Escribe tu intención. En un pequeño papel, anota una afirmación positiva como: la abundancia fluye hacia mí con facilidad. 4. Coloca el ajo en el inodoro. Mientras lo haces, imagina que está absorbiendo toda la energía negativa de tu hogar. 5. Descarga el inodoro. Siente cómo todo lo que te limitaba se va por el desagüe, dejando espacio para la llegada de nuevas bendiciones. 6. Agradece. Finalmente, toma un momento para agradecer. La gratitud es una de las emociones con mayor vibración positiva, y cuanto más agradeces, más recibes. ¿Por qué este ritual puede funcionar? Más allá de su simbolismo, este ritual está respaldado por la idea de que nuestra energía y nuestra intención moldean nuestra realidad.
La física cuántica sugiere que nuestros pensamientos y emociones pueden influir en el mundo a nuestro alrededor. El doctor Masaru Emoto, en sus experimentos con el agua, demostró que las palabras e intenciones pueden alterar la estructura molecular de un líquido. Si el agua responde a nuestras emociones y pensamientos, ¿qué podría suceder cuando intencionamos nuestra energía de forma positiva al liberarnos de la negatividad? Reflexión de la primera parte. La prosperidad no solo se trata de dinero, sino de un estado de armonía interna que nos permite atraer todo lo bueno que la vida tiene para ofrecernos. Si sientes que los obstáculos te han detenido, quizás sea momento de revisar qué energías estás permitiendo en tu vida y cómo puedes limpiarlas. Prueba este ritual y observa cómo te sientes. Y si deseas ir más allá, acompáñame en el siguiente video donde exploraremos otras prácticas budistas para atraer la abundancia. Recuerda, la mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. Buda, transformando la energía para la abundancia. Después de haber explorado cómo la energía de nuestro hogar puede influir en la prosperidad y bienestar, es momento de profundizar en un aspecto esencial: la relación entre nuestras emociones, pensamientos y la realidad que experimentamos. Si bien el entorno juega un papel fundamental, nuestra mente es la fuente primaria de las energías que atraemos. A lo largo de la historia, el budismo ha enseñado que la clave para cambiar nuestras circunstancias externas comienza con la transformación interna. Buda decía: lo que somos hoy proviene de nuestros pensamientos de ayer, y nuestros pensamientos actuales construyen nuestra vida del mañana. Si queremos atraer abundancia, necesitamos alinear nuestra mentalidad y emociones con esa vibración de prosperidad. Veamos cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria para desbloquear nuestro potencial energético y abrirnos a la abundancia. ¿Cómo? Nuestros pensamientos moldean nuestra realidad. Todo lo que percibimos en nuestra vida está filtrado por nuestra mente. Si estamos atrapados en patrones de escasez, es posible que interpretemos las oportunidades como dificultades, los desafíos como bloqueos y la abundancia como algo inalcanzable. Pero si entrenamos nuestra mente para enfocarse en la gratitud, la confianza y el flujo natural de la vida, todo comienza a cambiar. El budismo nos habla del concepto de mente de mono, esa parte de nuestra conciencia que salta de un pensamiento a otro sin control, muchas veces generando ansiedad, miedos y dudas. Cuando permitimos que la mente de mono tome el control, nos desconectamos del presente y alimentamos energías de carencia. Por otro lado, cuando practicamos la atención plena, mindfulness, podemos calmar nuestra mente y reprogramarla para alinearse con la abundancia. Un ejercicio sencillo para empezar este proceso es el de la observación consciente. Tómate unos minutos al día para simplemente observar tus pensamientos sin juzgarlos. Pregúntate: ¿cómo hablo sobre la abundancia? ¿Creo realmente que soy capaz de recibir prosperidad? ¿Qué emociones surgen cuando pienso en dinero y éxito? Identificar creencias limitantes es el primer paso para cambiarlas. Ejercicio para reprogramar la mente hacia la abundancia. Este ejercicio budista te ayudará a liberar bloqueos y a traer energía de prosperidad a tu vida. Practicarlo de manera constante reforzará en tu subconsciente la idea de que mereces abundancia en todas sus formas. Primero, encuentra un espacio de silencio. Siéntate en un lugar tranquilo donde no tengas interrupciones. Relaja tu cuerpo y respira profundamente. 2. Visualiza un rayo de luz dorada. Imagina un rayo de luz cálida entrando por la coronilla de tu cabeza y extendiéndose por todo tu cuerpo. Esta luz representa la abundancia fluyendo hacia ti. Tercera, respiración consciente. Inhala profundamente y repite mentalmente: estoy abierto a recibir. Exhala y di: libero toda resistencia. Realiza este ciclo al menos 10 veces. Cuarta, afirmaciones poderosas.
Con cada respiración, repite frases como: soy merecedor de abundancia ilimitada. El dinero y las oportunidades llegan a mí con facilidad. Confío en el flujo natural de la prosperidad. Quinto, agradecimiento. Antes de finalizar, expresa gratitud por lo que ya tienes. La gratitud eleva tu vibración y te ayuda a sintonizarte con la energía de recibir más. Repite este ejercicio todas las mañanas durante al menos 21 días para notar cambios en tu mentalidad y en la forma en que la abundancia comienza a manifestarse en tu vida. El papel de la intención en la abundancia. El budismo nos recuerda que nuestras acciones deben estar guiadas por una intención clara. Cuando realizamos un ritual o ejercicio de manifestación sin una intención fuerte, simplemente estamos ejecutando un acto vacío. La intención es la chispa que enciende el poder de transformación en nuestras vidas. Cada vez que hagas un ejercicio energético o una práctica espiritual, pregúntate: ¿qué quiero atraer realmente? ¿Qué significa para mí la abundancia? La claridad de intención hará que cada paso que des tenga un impacto más profundo y duradero. Un principio clave en la manifestación de abundancia es la coherencia entre pensamientos, emociones y acciones. Si afirmamos que queremos prosperidad, pero sentimos miedo o duda cada vez que hablamos de dinero, estamos enviando señales contradictorias al universo. Es necesario alinear lo que pensamos, sentimos y hacemos para generar un flujo energético limpio y poderoso. La gratitud, como fuente de riqueza. En el budismo, la gratitud es una práctica esencial. Buda enseñó que una mente agradecida es una mente en paz, y cuando estamos en paz, estamos abiertos a recibir. La gratitud no solo nos hace más felices, sino que también cambia nuestra percepción sobre la abundancia. Una práctica budista efectiva es llevar un diario de gratitud. Cada día, escribe al menos 3 cosas por las cuales te sientes agradecido. Puede ser algo pequeño, como un momento de tranquilidad, una comida deliciosa o el apoyo de un ser querido. Al hacer esto, entrenas tu mente para enfocarse en lo positivo, lo que a su vez eleva tu vibración y te alinea con la prosperidad. La ley del karma y la abundancia. El karma es una ley fundamental en el budismo. Se dice que cada acción, pensamiento y palabra que emitimos tiene una consecuencia. Si queremos recibir abundancia, debemos actuar en consecuencia. Practicar la generosidad, ayudar a otros y compartir lo que tenemos refuerza nuestro propio flujo de prosperidad. En el budismo se enseña que cuanto más damos, más recibimos. No porque estemos comprando prosperidad, sino porque creamos un ciclo de energía positiva. Cuando das desde el corazón sin esperar nada a cambio, estás sembrando semillas de abundancia en tu vida. Reflexión final de la segunda parte. Hasta ahora hemos explorado cómo la energía del hogar y nuestra mentalidad influyen en la abundancia. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Cómo podrías aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria? ¿Cuáles son las creencias que necesitas transformar para abrirte a una mayor prosperidad? Recuerda que el cambio empieza desde dentro. No basta con desear abundancia. Debemos cultivarla con pensamientos, acciones y emociones alineadas con la prosperidad. En la próxima parte, exploraremos herramientas budistas avanzadas para fortalecer nuestra conexión con la energía de la abundancia. Nos vemos en la siguiente parte, profundizando en la energía de la abundancia. Hasta ahora, hemos explorado cómo la mentalidad y la energía que cultivamos influyen en nuestra capacidad para atraer abundancia. Ahora, es momento de profundizar en las prácticas avanzadas que nos ayudarán a mantener este flujo energético positivo y continuar fortaleciendo nuestra conexión con la prosperidad. El budismo nos enseña que la abundancia no solo es material, sino también espiritual. La riqueza verdadera no reside únicamente en lo que poseemos, sino en la paz interior y la capacidad de compartir con otros.
Buda dijo: la felicidad nunca disminuirá al ser compartida. Esta idea nos recuerda que dar y recibir forman parte del mismo ciclo energético, el flujo de energía y la prosperidad. Cuando nuestra energía fluye sin bloqueos, las oportunidades llegan a nosotros con mayor facilidad. Sin embargo, a menudo nos encontramos con resistencias internas que obstaculizan este proceso. Estas resistencias pueden manifestarse en forma de creencias limitantes, miedo al éxito o patrones de autosabotaje. Un principio clave del budismo es el desapego. Muchas veces, el miedo a perder lo que tenemos impide que dejemos espacio para recibir más. Es por eso que la práctica de la generosidad es una de las herramientas más poderosas para activar la abundancia. Cuando damos sin miedo y con gratitud, enviamos un mensaje al universo de que confiamos en el flujo natural de la vida. Ejercicio de generosidad para atraer abundancia. Para integrar esta enseñanza en tu vida diaria, prueba este ejercicio. 1. Elige un acto de generosidad. Puede ser donar algo que ya no necesites, ofrecer tu ayuda a alguien o compartir tu conocimiento con otra persona. 2. Hazlo con conciencia y gratitud. Antes de dar, tómate un momento para agradecer por la oportunidad de compartir. 3. Observa cómo te sientes. Nota cómo tu energía cambia cuando das con el corazón abierto, sin esperar nada a cambio. 4. Repite. Este es ejercicio regularmente. Conviértelo en un hábito para reforzar tu conexión con la abundancia. Practicar la generosidad no solo mejora nuestro bienestar emocional, sino que también nos ayuda a soltar el apego al miedo y a confiar en el flujo del universo. La importancia de la meditación en la abundancia. El budismo nos enseña que la mente es el origen de todo. Si queremos atraer abundancia, necesitamos entrenar nuestra mente para alinearse con esa energía. La meditación es una de las herramientas más efectivas para lograrlo. Meditación guiada para la abundancia. Primero, encuentra un lugar tranquilo. Siéntate en una postura cómoda y cierra los ojos. 2. Respira profundamente. Inhala contando hasta 4. Retén el aire por 2 segundos y exhala contando hasta 6. Tercero, visualiza un flujo de luz dorada. Imagina que una luz dorada entra por tu coronilla y recorre todo tu cuerpo, llenándote de energía positiva. Cuarto, repite un mantra de abundancia. Puedes usar frases como: soy un imán para la prosperidad. La abundancia fluye hacia mí con facilidad. Merezco todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Quinta, siente la gratitud. Antes de terminar, agradece por lo que ya tienes y por lo que está en camino. Realizar esta meditación diariamente te ayudará a fortalecer tu conexión con la energía de la prosperidad y a reprogramar tu mente para recibir sin resistencia. ¿Cómo liberarnos del miedo a la escasez? Uno de los mayores bloqueos energéticos que impiden la llegada de la abundancia es el miedo a la escasez. Este miedo nos mantiene en un estado de preocupación constante y evita que podamos disfrutar plenamente de lo que ya tenemos. En el budismo, se enseña que la escasez es una ilusión creada por nuestra mente. En realidad, el universo es infinito y siempre está en movimiento. Para superar este miedo, es útil practicar la conciencia del presente. Cuando nos enfocamos en el ahora, en lo que sí tenemos, empezamos a notar la abundancia que nos rodea en pequeñas formas. El aire que respiramos, la comida en nuestra mesa, el apoyo de seres queridos. Esta práctica nos ayuda a dejar de aferrarnos al miedo y a confiar en el flujo natural de la vida. Otro ejercicio poderoso es la práctica del desapego consciente. Cada día, elige un objeto, una idea o una emoción que puedas soltar. Pregúntate: ¿realmente necesito esto para ser feliz? Al liberarnos de cosas innecesarias, dejamos espacio para que nuevas oportunidades y bendiciones
lleguen a nuestra vida. El poder de la acción inspirada. El budismo enseña que la prosperidad no se trata solo de pensamiento y meditación, sino también de acción. Es necesario dar pasos concretos para abrirnos a la abundancia. Una vez que has alineado tu energía con la prosperidad, es momento de tomar acciones inspiradas. Algunas formas de tomar acción incluyen buscar oportunidades de crecimiento personal y profesional, establecer metas claras y realistas, actuar con confianza y sin miedo al fracaso, invertir tiempo en actividades que realmente disfrutes y que generen valor en tu vida. Cuando combinamos pensamiento positivo, alineación energética y acción concreta, el flujo de abundancia se activa con mayor intensidad. Reflexión final de la tercera parte. La abundancia es una energía que debemos cultivar y fortalecer constantemente. A través de la generosidad, la meditación y el desapego, podemos abrirnos a recibir más de lo que la vida tiene para ofrecer. Reflexiona sobre las prácticas que has explorado hasta ahora y pregúntate, ¿cómo puedes aplicar estos principios en tu día a día? ¿Qué hábitos puedes cambiar para permitir que la abundancia fluya sin resistencia? Recuerda que la verdadera prosperidad no se mide solo en términos materiales, sino en la paz interior y la capacidad de disfrutar el momento presente. La combinación de una mentalidad positiva, acciones inspiradas y prácticas de gratitud te permitirán conectar con el flujo infinito de la abundancia. En la próxima parte, seguiremos profundizando en más enseñanzas y técnicas para manifestar la prosperidad de manera consciente. Nos vemos en la siguiente parte, expandiendo la conciencia para recibir abundancia. Hemos explorado cómo la energía de nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestro entorno influyen en la manifestación de la abundancia. Ahora es momento de dar un paso más profundo en nuestra práctica y aprender cómo la expansión de la conciencia y el desarrollo espiritual pueden potenciar nuestro flujo de prosperidad. El budismo nos enseña que la abundancia no es solo material, sino un reflejo de nuestra conexión con el universo y con nosotros mismos. Cuando expandimos nuestra conciencia, aprendemos a recibir desde un estado de plenitud en lugar de carencia. Como decía Buda, el universo es un reflejo de la mente. Si deseas cambiar tu vida, cambia primero tu interior. ¿Cómo la expansión de la conciencia afecta la abundancia? Muchas personas buscan la abundancia en el exterior, creyendo que más dinero, éxito o bienes materiales les darán satisfacción. Sin embargo, la verdadera abundancia comienza en el interior. Cuando expandimos nuestra conciencia, aprendemos a ver oportunidades donde antes veíamos problemas. La conciencia elevada nos permite percibir posibilidades que antes pasaban desapercibidas. Liberarnos de la mentalidad de escasez. Dejamos de sentir que nunca hay suficiente y comenzamos a confiar en que el universo provee. Vivir con un sentido de propósito. Al conectar con un propósito mayor, todo lo que hacemos se alinea con nuestra verdadera esencia y el éxito llega de manera natural. Para cultivar esta expansión, el budismo recomienda varias prácticas espirituales que fortalecen nuestra conexión con la abundancia universal. Práctica avanzada. Meditación de la conexión universal. Esta meditación nos ayuda a alinearnos con la energía de la abundancia desde un estado de paz y apertura mental. Hazlo con regularidad para entrenar tu mente en la recepción consciente. Primero, encuentra un lugar tranquilo. Siéntate en una posición cómoda y relaja tu cuerpo. 2. Respira profundamente. Inhala contando hasta 5, retén el aire y exhala lentamente. Tercero, visualiza un universo ilimitado. Imagina un cielo infinito, lleno de estrellas, representando todas las posibilidades y bendiciones disponibles para ti. Cuarta, siente tu conexión con el todo.
Imagina que eres parte de este universo y que la energía de la abundancia fluye libremente a través de ti. 5. Repite un mantra de recepción. Puedes decir en voz baja o mentalmente: estoy en armonía con la abundancia universal. Todo lo que necesito llega a mí en el momento perfecto. 6. Agradece y finaliza. Siente gratitud por todo lo que ya tienes y por lo que está en camino. Abre los ojos y continúa tu día con confianza. Para profundizar aún más en esta práctica, prueba a escribir en un diario después de la meditación. Anota cualquier sensación, pensamiento o intuición que hayas recibido. Muchas veces, la mente expandida nos da respuestas que antes no podíamos ver. ¿Cómo desarrollar una relación sana con el dinero? Muchas personas tienen una relación conflictiva con el dinero debido a creencias limitantes que han aprendido desde la infancia. En el budismo, el dinero no es visto como algo negativo, sino como una herramienta que, cuando se usa con sabiduría y generosidad, puede generar bienestar para nosotros y para los demás. Para mejorar tu relación con el dinero, deja de verlo como un enemigo. Agradece cada cantidad que recibes, sin importar cuán pequeña sea. Trátalo con respeto. Organiza tus finanzas con conciencia y claridad. Usa el dinero de manera altruista. Cuando compartimos con otros sin miedo a la pérdida, el universo nos devuelve esa energía multiplicada. Haz afirmaciones diarias sobre el dinero. Puedes repetir frases como: el dinero fluye fácilmente hacia mí. Soy un canal de prosperidad y bienestar. Utilizo el dinero con gratitud y sabiduría. El dinero es energía en movimiento. Si lo tratamos con gratitud y responsabilidad, siempre fluirá en nuestra vida. La ley del Dharma y la abundancia. En el budismo, el concepto de Dharma se refiere a nuestro propósito en la vida y el camino correcto que debemos seguir. Cuando vivimos en armonía con nuestro Dharma, la abundancia llega de manera natural, porque estamos alineados con nuestra verdadera esencia. Para descubrir y activar tu Dharma, 1. Pregúntate qué te apasiona. ¿Qué actividades te hacen sentir vivo y en plenitud? 2. Observa cómo puedes servir a otros. La verdadera prosperidad surge cuando lo que hacemos beneficia a los demás. 3. Fluye con las oportunidades. En lugar de forzar las cosas, permite que la vida te guíe a través de señales y sincronicidades. 4. Escribe sobre tu propósito. Llevar un registro de tus pensamientos sobre el Dharma puede ayudarte a aclarar tu misión y reconocer patrones en tu vida. Cuando vivimos en coherencia con nuestro Dharma, la abundancia deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia natural de nuestras acciones. Ejercicio de expansión de la conciencia para la abundancia. Además de la meditación, existe otro ejercicio poderoso para expandir la conciencia y abrirnos a la prosperidad. Primero, siéntate con una hoja en blanco y un bolígrafo. 2. Escribe 10 cosas que ya posees y que representan abundancia en tu vida. Pueden ser experiencias, relaciones, habilidades o bienes materiales. 3. Escribe 5 maneras en las que podrías compartir o multiplicar esta abundancia. 4. Cierra los ojos y visualiza cómo cada una de estas acciones te conecta más con el flujo de la prosperidad. Al hacer este ejercicio con regularidad, entrenarás tu mente para enfocarse en lo que ya tienes y en cómo puedes generar más, en lugar de enfocarte en lo que falta. Reflexión final de la cuarta parte. La verdadera abundancia no solo se mide en bienes materiales, sino en la paz interior, la conexión con el universo y la confianza en que todo lo necesario llegará en el momento adecuado. Expandiendo nuestra conciencia, podemos alinearnos con un flujo de prosperidad inagotable. Reflexiona sobre lo aprendido en esta parte y pregúntate:
¿Cómo puedes aplicar la expansión de la conciencia en tu vida diaria? ¿Qué creencias necesitas cambiar para recibir abundancia con mayor facilidad? En la próxima parte, exploraremos técnicas avanzadas de manifestación budista para materializar la prosperidad en nuestra vida. Nos vemos en la siguiente parte, materializando la abundancia a través del equilibrio interno. Hasta ahora hemos explorado cómo la conciencia, el desapego y la alineación con nuestro propósito nos abren las puertas a la prosperidad. En esta quinta parte, profundizaremos en cómo manifestar la abundancia de manera tangible, utilizando técnicas budistas que nos permitan mantener un equilibrio entre el mundo material y el espiritual. El budismo nos enseña que la clave para recibir está en el equilibrio interno. Si estamos en paz con nosotros mismos, si confiamos en el flujo del universo y actuamos con coherencia, la abundancia se manifiesta de forma natural. Como dijo Buda, ni el cielo, ni la tierra, ni el mar pueden ocultar la consecuencia de nuestras acciones. Esto nos recuerda que todo lo que hacemos genera un impacto, y si sembramos armonía, cosecharemos prosperidad. El principio de la armonía en la manifestación de la abundancia. Para que la abundancia fluya en nuestra vida, es fundamental mantener un equilibrio entre nuestros pensamientos, emociones y acciones. Cuando hay armonía interna, las oportunidades llegan sin esfuerzo. No hay resistencia ni lucha, sino un flujo natural de posibilidades. Tomamos decisiones con confianza. No actuamos desde el miedo, sino desde la seguridad de que todo se manifestará en el momento correcto. Nos sentimos plenos con lo que tenemos. La gratitud nos permite recibir más, porque reconocemos la abundancia presente en cada aspecto de nuestra vida. Creamos conexiones más genuinas. La abundancia también se refleja en nuestras relaciones, cuando fluimos en armonía con quienes nos rodean. Cuando cultivamos estos tres aspectos, la abundancia deja de ser algo que perseguimos y se convierte en algo que atraemos de manera natural. Ejercicio de visualización para manifestar prosperidad. Este ejercicio combina técnicas de meditación con la visualización consciente. Dos prácticas esenciales dentro del budismo para enfocar la mente y alinear la energía con nuestros deseos. Primero, encuentra un lugar silencioso. Siéntate en una posición cómoda y cierra los ojos. 2. Respira profundamente. Inhala contando hasta 5 y exhala lentamente para relajar tu cuerpo y mente. Tercera, visualiza tu vida abundante. Imagina con todos los detalles posibles cómo sería tu vida si la abundancia ya estuviera presente. Siente la alegría, la seguridad y la gratitud de vivir esa realidad. Cuarta, conéctate con la emoción. La clave de este ejercicio es generar la emoción de la abundancia como si ya fuera real. Permítete experimentar esa sensación de plenitud y éxito. 5. Afirma tu realidad. Repite mentalmente frases como: estoy rodeado de prosperidad en todas sus formas. Confío en el flujo natural de la vida y recibo con gratitud. La abundancia es mi estado natural. 6. Termina con un agradecimiento. Antes de abrir los ojos, agradece por la experiencia y confía en que el universo está trabajando a tu favor. Hacer este ejercicio diariamente fortalecerá tu capacidad de atraer lo que deseas, al entrenar tu mente para enfocarse en la prosperidad en lugar de la escasez. La importancia del desapego en la manifestación. Uno de los mayores bloqueos en la manifestación de la abundancia es el apego. Cuando deseamos algo con demasiada intensidad o desde la desesperación, generamos resistencia energética. En el budismo, el desapego es una de las enseñanzas más poderosas para recibir sin esfuerzo. Para practicar el desapego, confía en que lo que es para ti llegará en el momento adecuado. No hay necesidad de forzar las cosas. Evita la obsesión por los resultados. Enfócate en disfrutar el presente sin ansiedad por el futuro.
Actúa sin miedo. Cuando tomamos decisiones desde la confianza y no desde la carencia, el universo responde en consecuencia. Suelta el control. A veces queremos que las cosas sucedan de una forma específica, pero el universo tiene mejores planes. El desapego no significa renunciar a nuestros deseos, sino dejar de depender emocionalmente de ellos para sentirnos completos. Cuando dejamos ir la necesidad, la abundancia llega de manera natural. ¿Cómo elevar nuestra energía para recibir más? Nuestra vibración energética juega un papel clave en la manifestación de la prosperidad. Si vibramos en gratitud, confianza y apertura, nos volvemos imanes para la abundancia. Aquí, algunas formas de elevar tu energía. 1. Rodearte de energía positiva. Evita conversaciones o entornos cargados de negatividad. 2. Cuidar tu cuerpo. Alimentarte bien, moverte y descansar son esenciales para mantener una energía alta. 3. Practicar la gratitud. Cada día escribe al menos 5 cosas por las que te sientas agradecido. 4. Realizar actos de generosidad. Compartir con otros refuerza el flujo de abundancia en tu vida. 5. Reír más. La risa es una forma poderosa de elevar la vibración energética y atraer cosas positivas. 6. Evita la queja. Cada vez que nos quejamos, reforzamos patrones negativos en nuestro subconsciente. Cuando elevamos nuestra energía, nos convertimos en un canal de recepción de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. El poder de la acción inspirada. La manifestación no se trata solo de pensar y visualizar, sino también de actuar en la dirección correcta. En el budismo, el equilibrio entre intención y acción es esencial. Algunas formas de tomar acción inspirada incluyen explorar nuevas oportunidades. A veces, la abundancia llega en formas inesperadas. Tomar decisiones alineadas con nuestros valores. Hacer lo correcto siempre nos lleva a resultados positivos. Ser constante en nuestras prácticas. La disciplina en la visualización y la gratitud es clave. Seguir nuestra intuición. El universo nos da señales, pero debemos estar atentos a ellas. La acción inspirada es la confirmación de que confiamos en el proceso y estamos listos para recibir. Reflexión final de la quinta parte. La abundancia es el reflejo del equilibrio entre nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones. Al practicar la visualización, el desapego y elevar nuestra energía, nos convertimos en creadores conscientes de nuestra realidad. Reflexiona sobre lo aprendido y pregúntate, ¿de qué manera puedes aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria? ¿Cómo podrías fortalecer tu confianza en el flujo natural de la abundancia? En la próxima parte, exploraremos técnicas finales de integración para asegurarnos de que todo lo aprendido se convierta en parte de nuestra vida diaria. Nos vemos en la siguiente parte. Integrando la abundancia en nuestra vida diaria. Hemos recorrido un camino de transformación, entendiendo cómo la energía, la mentalidad y nuestras acciones influyen en la manifestación de la abundancia. Ahora, en esta sexta parte, nos enfocaremos en cómo integrar de manera práctica y definitiva estas enseñanzas en nuestra vida diaria, para que la prosperidad fluya de forma constante y natural. El budismo nos recuerda que la verdadera riqueza no es solo la acumulación de bienes materiales, sino la paz interior, la armonía y la capacidad de vivir en el presente con gratitud. Como enseñó Buda, no vivas en el pasado, no imagines el futuro, concéntrate en el momento presente. Esto significa que la abundancia no es algo que está en el futuro, sino algo que se cultiva, aquí y ahora. ¿Cómo crear hábitos que mantengan el flujo de abundancia? Para que la prosperidad se mantenga en nuestra vida, es necesario construir hábitos que refuercen nuestra conexión con la energía de la abundancia. Algunas prácticas esenciales incluyen: 1. Practicar la gratitud diaria. La gratitud es la base de la abundancia.
Cada mañana o cada noche, escribe 3 cosas por las que te sientas agradecido. Esto reconfigura tu mente para enfocarse en lo positivo. Segundo, llevar un diario de manifestación. Escribe tus intenciones y deseos como si ya fueran una realidad. Usa frases en tiempo presente y siéntete como si ya hubieras recibido lo que deseas. Tercera, ser consciente del lenguaje que usas. Evita expresiones como no tengo dinero o es difícil ser exitoso. En su lugar, usa afirmaciones como siempre tengo suficiente y las oportunidades me rodean. Cuarto, mantener un entorno energéticamente limpio. Ordena tu espacio, libera lo que ya no necesitas y asegúrate de que tu hogar refleje la energía que deseas atraer. 5. Hacer pequeños actos de generosidad. Dar sin esperar nada a cambio refuerza el ciclo de abundancia en tu vida. Puede ser una donación, un consejo o un simple gesto de amabilidad. 6. Alimentación y movimiento consciente. La energía de la abundancia también está relacionada con el bienestar físico. Comer alimentos nutritivos y moverse conscientemente eleva la vibración y fortalece la conexión con la prosperidad. 7. Crea una rutina de mañana positiva. Iniciar el día con pensamientos positivos, meditación y afirmaciones ayuda a programar tu mente para recibir abundancia durante toda la jornada. Estos hábitos fortalecen la vibración de la abundancia y aseguran que se mantenga en constante flujo en tu vida. Ejercicio de alineación energética para la abundancia. Este ejercicio, basado en prácticas budistas, nos ayuda a conectar con la energía de la prosperidad y mantenerla activa en nuestra vida diaria. 1. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos y respira profundamente. 2. Coloca tus manos en el pecho, siente el latido de tu corazón y conéctate con tu propia energía. 3. Visualiza un círculo de luz dorada. Imagina que te rodea una esfera de luz cálida y brillante, llenándote de paz y confianza. 4. Repite un mantra de abundancia. Puedes usar frases como estoy en perfecta armonía con la abundancia del universo. Todo lo que necesito llega a mí en el momento adecuado. Soy un canal de prosperidad y bienestar. 5. Inhala y exhala profundamente. Siente cómo cada respiración te llena de energía positiva y confianza en el flujo de la vida. 6. Finaliza con gratitud. Abre los ojos lentamente y agradece por todo lo que ya tienes y lo que está en camino. Practicar esta alineación energética cada mañana refuerza tu conexión con la prosperidad y te mantiene en un estado de receptividad. ¿Cómo superar los obstáculos que bloquean la abundancia? A pesar de todos nuestros esfuerzos, es posible que en algunos momentos sintamos que la abundancia no fluye como quisiéramos. En el budismo se enseña que los bloqueos son oportunidades para aprender y reajustar nuestra energía. Algunos bloqueos comunes incluyen miedo al fracaso. Muchas veces evitamos tomar oportunidades porque tememos no estar preparados o perder lo que tenemos. La solución es confiar en el proceso y recordar que cada desafío es una lección de crecimiento. Falta de confianza en el universo. Si dudamos constantemente de que la prosperidad llegará, enviamos un mensaje de resistencia. La clave es practicar la fe y el desapego. Culpa por recibir. Algunas personas sienten que no merecen el éxito o que ser próspero es egoísta. Es importante recordar que el equilibrio se basa en dar y recibir. Resistencia al cambio. Muchas veces nos aferramos a la comodidad de lo conocido, aunque esto nos mantenga en un ciclo de escasez. La abundancia requiere apertura y disposición para evolucionar. Superar estos bloqueos requiere autoobservación y la disposición de cambiar nuestros patrones mentales. Cuanto más trabajemos en soltar estos miedos y creencias limitantes,
más fácil será permitir que la abundancia fluya en nuestra vida. Integrando la sabiduría budista en nuestra relación con la abundancia. El budismo nos ofrece enseñanzas valiosas para mantener la prosperidad en armonía con nuestro bienestar interior. Algunas reflexiones clave incluyen la ley del karma. Cada acción que tomamos influye en nuestro futuro. Si sembramos bondad y generosidad, recibiremos lo mismo. El equilibrio entre el dar y recibir. No se trata solo de acumular, sino de compartir y permitir que la energía de la abundancia fluya libremente. La impermanencia. Todo en la vida es cambiante, incluyendo la riqueza. Aprender a fluir con los cambios nos permite vivir sin apego ni miedo. La mente como fuente de abundancia. Nuestros pensamientos crean nuestra realidad. Si queremos abundancia, debemos cultivarla primero en la mente. Cuando aplicamos estas enseñanzas a nuestra vida diaria, nos volvemos más conscientes de cómo la prosperidad es parte del equilibrio natural del universo. Reflexión final de la sexta parte. Integrar la abundancia en nuestra vida no es un evento único, sino un proceso continuo de alineación, confianza y gratitud. Al aplicar los hábitos y enseñanzas compartidos, no solo atraerás prosperidad, sino que vivirás en armonía con el flujo natural del universo. Reflexiona sobre lo aprendido y pregúntate, ¿cómo puedes aplicar estas prácticas en tu rutina diaria? ¿Qué patrones necesitas soltar para permitir que la abundancia fluya con mayor facilidad? En la próxima parte, exploraremos el cierre de este viaje de transformación, asegurando que la abundancia se convierta en un pilar sólido en nuestra vida. Nos vemos en la última parte. Reflexión final. Integrando la abundancia como estilo de vida. Después de este viaje profundo por las enseñanzas budistas y su relación con la abundancia, hemos aprendido que la prosperidad no es solo material, sino un estado de conciencia. Ahora, en esta séptima y última parte, consolidaremos todo lo aprendido y veremos cómo hacer de la abundancia un pilar permanente en nuestra vida. El budismo nos enseña que la felicidad y la riqueza real provienen de nuestra conexión con la energía universal. Como dijo Buda, la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. Esto significa que cuando aprendemos a apreciar y vivir en armonía con el presente, la abundancia fluye de manera natural. Sin embargo, esta mentalidad requiere disciplina, compromiso y constancia para integrarla completamente en nuestra vida. ¿Cómo hacer de la abundancia un estilo de vida? Para que la prosperidad no sea un evento ocasional, sino una constante en nuestra vida, debemos integrar estos principios en nuestro día a día. Aquí hay algunas claves esenciales. 1. Práctica continua de gratitud. La gratitud no es solo un hábito, sino una filosofía de vida. Agradece cada día por lo que tienes y por lo que está en camino. Reconocer la abundancia presente en cada detalle de nuestra vida fortalece nuestra conexión con ella. 2. Compromiso con la mentalidad de crecimiento. La prosperidad llega a quienes están dispuestos a aprender, mejorar y adaptarse a los cambios. La rigidez mental bloquea la energía de la abundancia, mientras que la flexibilidad nos permite atraer nuevas oportunidades. 3. Conexión con el momento presente. Evita preocuparte demasiado por el futuro o lamentarte por el pasado. La abundancia se cultiva en el ahora. Si vives en la ansiedad del futuro, pierdes la oportunidad de disfrutar la riqueza del presente. 4. Acción. Inspirada y persistente. La manifestación no es solo imaginar, sino actuar con confianza y determinación en la dirección correcta. Tomar decisiones alineadas con nuestro propósito crea un efecto de atracción natural. 5. Servicio y generosidad. Cuando compartimos con los demás desde la abundancia, reforzamos el ciclo de prosperidad en nuestra vida. No solo se trata de dar dinero, sino de compartir tiempo,
conocimiento y energía positiva. Sexto, desapego. Consciente. La abundancia no se trata de aferrarse a lo que tenemos, sino de confiar en que siempre habrá más. Aprender a soltar y permitir que la vida fluya sin controlarnos por el miedo a la pérdida es clave para vivir en prosperidad. 7. Honrar la energía del dinero. Tratar el dinero con respeto, organización y sin temor refuerza una relación sana con la abundancia. Utilizarlo con sabiduría y gratitud amplifica su flujo en nuestra vida. Integrar estos principios transforma la abundancia en una experiencia diaria, en lugar de un deseo lejano. Al hacerlos parte de nuestra rutina, la prosperidad deja de ser una meta y se convierte en un estado natural del ser. Ejercicio final de cierre energético para la prosperidad. Este ejercicio te ayudará a cerrar este ciclo de aprendizaje y sellar en tu mente y corazón todo lo que hemos aprendido. Es una práctica simple pero poderosa para consolidar la energía de la abundancia en tu vida. 1. Busca un espacio tranquilo. Siéntate en calma y cierra los ojos. 2. Respira profundamente. Con cada inhalación, visualiza que absorbes luz dorada, llena de energía positiva. 3. Repite una afirmación de cierre. Puedes decir: estoy alineado con la abundancia infinita del universo. Confío en el proceso de la vida y recibo con gratitud. La prosperidad fluye en mi vida de manera natural y constante. 4. Siente la energía de todo lo aprendido. Imagina cómo estas enseñanzas se integran en cada parte de tu ser. 5. Visualiza tu futuro próspero. Imagina cómo es tu vida cuando aplicas todas estas enseñanzas. Siente la tranquilidad, el éxito y la plenitud en tu interior. 6. Sonríe y agradece. Antes de abrir los ojos, da las gracias por todo lo que has aprendido y por todo lo bueno que está por venir. Este ejercicio final refuerza el compromiso con tu nueva mentalidad de abundancia y te ayuda a cerrar este proceso con confianza y gratitud. Al repetirlo con frecuencia, tu energía se mantendrá alineada con la prosperidad. ¿Cómo mantener la abundancia a largo plazo? Ahora que hemos integrado estas prácticas y conocimientos, es importante mantenerlos a lo largo del tiempo para evitar volver a patrones de escasez. Algunas estrategias para asegurar que la abundancia se mantenga constante en tu vida incluyen: autoevaluación periódica. Revisa cada cierto tiempo si estás manteniendo los hábitos de gratitud, acción y desapego. Rodearte de personas que reflejen abundancia. Las energías con las que nos relacionamos afectan nuestra vibración. Rodéate de personas que compartan una mentalidad próspera. Mantener la confianza en los momentos difíciles. La abundancia no significa que no habrá desafíos, sino que sabrás enfrentarlos con una mentalidad positiva. Seguir aprendiendo. La prosperidad está ligada al crecimiento personal y espiritual. Seguir aprendiendo y evolucionando mantiene la energía de la abundancia activa en tu vida. Compartir lo que sabes. Enseñar a otros lo que has aprendido sobre la abundancia fortalece tu propia conexión con la prosperidad y multiplica su efecto en tu vida. Estos pasos aseguran que lo aprendido no quede solo en teoría, sino que se convierta en una transformación real y duradera. Reflexión final. La abundancia no es algo que se busca, sino algo que se vive. Al aplicar cada una de las enseñanzas budistas que hemos explorado, podrás convertirte en un verdadero imán de prosperidad y bienestar. La clave no está en la cantidad de dinero o bienes materiales que poseemos, sino en la paz y el equilibrio con el que vivimos cada día. Ahora es tu momento de tomar acción. Reflexiona sobre lo aprendido y comprométete a aplicar al menos una práctica cada día. La prosperidad es tu derecho natural, solo debes permitirte recibirla. Que
que este conocimiento te acompañe siempre y que cada paso que des esté guiado por la sabiduría y la confianza en que el universo provee. Recuerda, la abundancia es un reflejo de lo que somos en nuestro interior. Gracias por haber sido parte de este proceso de crecimiento. Que la abundancia, la paz y la felicidad sean siempre parte de tu camino. Nos vemos en el siguiente aprendizaje.